La idea de que París fuera la ciudad más bella del mundo también se apoya en el prestigio que había adquirido las campañas y la difusión de los principios de Napoleón I, el antepasado de Napoleón III. Hay un momento significativo en la gloria de aquel soldado erigido en emperador, Napoleón I. El asunto puede cifrarse en las águilas imperiales, que fue el signo más reconocido de aquel primer imperio. Se lo tomó imagen y semejanza de las legiones romanas, y esto hace ver justamente la persistencia de tratar de incluir aquel pasado imperial romano en el nuevo presente imperial francés. La sociedad de aquel momento estaba también toda impregnada en la admiración de la Roma clásica, y justamente los sucesos que de alguna manera se precipitaron después de la Revolución Francesa fue signado por primero una monarquía, luego una república y finalmente el imperio. Tal vez la magnitud del símbolo puede medirse en un día preciso, el 5 de diciembre de 1804, en una impresionante ceremonia en el Campo de Marte en París, donde se entregaron, como representación del juramento de fidelidad al recientemente coronado emperador, estas figuras de bronce, las águilas. A cada uno de los regimientos le tocó una y debían realmente defenderlas hasta con su vida. Toda una simbología del Imperio Romano que también llevó a que el escultor Canova representara a Napoleón como un emperador romano, es decir, con la toga y desnudo, como para ver que la moda o lo que fuera que lo adquiriera a su siglo era realmente circunstancial, porque él pertenecía ya a la eternidad. Esta atracción de Roma, por suerte para los parisinos, no se asoció a la idea de Nerón, que quiso cambiar la ciudad de Roma y provocó un enorme incendio en el año 64 para ganar espacio y cambiar su imagen. Pero realmente la idea de cambio de París fue muy penosa porque provocó gran cantidad de demoliciones. Dentro del ámbito de la sociedad y de la cultura, el primer teórico de aquellas sociedades industriales fue Saint-Simon. Él sostenía que el Estado debería organizar la sociedad con el fin de favorecer la mayor productividad, es decir, centrando todo en la producción. Superaba la diferencia de clases, porque pensaba que todos debían abocarse a la misma actividad, y pensaba en un espacio igualitario para todos los hombres, según principios éticos religiosos. Uno de los primeros ejemplos de esta iniciativa es la Cité Napoleón, que se inauguró en París el 18 de noviembre de 1851. Era un emprendimiento, entre comillas, moderno, porque estaba preparado para alojar más de 600 familias repartidas en 200 viviendas mínimas. Era un cuerpo único de planta baja y varias alturas, que disponía de 4 retretes por piso y de un lavadero común. Algo que hoy parece insólito, pero que de pronto en aquella ciudad sin higiene se presentaba como high-tech. Los servicios comunes privilegiaban la consideración justamente de este inmueble, tanto en el hecho de los establecimientos de estos servicios sanitarios, como también de un espacio para el cuidado de los niños y un servicio médico gratuito. Y además aparece una figura, hoy realmente prácticamente en decadencia, que es el cuidado de las escaleras por un conserje. En muchos casos le llamamos portero porque está cuidando la puerta, estaría cuidando la puerta. Este conserje no es realmente uno de los habitantes siempre presentes dentro de este complejo, sino que allí él ejercía su trabajo, pero también le daban un espacio para vivir. La industria había invadido el espacio de la ciudad, no solamente en París, sino también en Londres, y el hacinamiento y promiscuidad que provocaban justamente las fábricas con su humareda o la necesidad constante de mano de obra hacían que se alojaran en covachas infames, inmundas, la gente en camas, en poca cantidad con respecto a una familia, es decir, se llaman las camas calientes porque uno se levantaba y el otro se acostaba porque trabajaban en turnos rotativos.
en un ambiente donde la promiscuidad y el hacinamiento eran moneda corriente. Algunos abogaban por volver a la producción artesanal, es decir, basta de la industria. La industria es justamente la que nos ha causado todos estos problemas. Algunos teóricos como William Morris añoraban ese momento que había cambiado la paz de los pueblos. Un lugar que evidentemente ya no podía volver a existir, porque William Morris, que decía o sostenía que tenía que ser el arte de todos para todos, ¿cómo puede ser que se hiciera para todos si la población era cada vez más creciente y necesitaba justamente una producción industrial para poder difundir lo que necesitaban para complementar su vida diaria? Al llegar a 1700, justamente en este rey que se había decidido no vivir en París sino en Versalles, en las cercanías de la ciudad, comienza a derribar algunas murallas que ya no tienen más sentido de contención de defensa y armar allí boulevards, es decir, paseos para la población que de alguna manera estaban vivificando ese encuentro social, ese encuentro de lo mejor ocasional de los habitantes. Él siempre mirando al principio de 1700 a la ciudad de París desde su emplazamiento de Versalles como ciudad alternativa, mientras que podemos comparar la escala que tiene Versalles con respecto al París y prácticamente llama la atención por la mayor cantidad de superficie que tienen, toda la parquización que rodea aquel palacio. Y si miramos la periferia de París, vemos cómo el hecho de las estrellas, el hecho de las vías rectas, ya va siendo casi una presencia constante dentro de todos los desarrollos destinados justamente a la parquización de todos esos entornos. En tiempos de la Revolución Francesa de 1789, se había dividido a la ciudad de París en 12 distritos, que llamaremos arrondissement. Estos distritos se conformaron en dos grupos, uno a la derecha del curso del río, en la rive droite, y otro a la izquierda, la rive gauche. Se numeraron de oeste a este, de 1 a 9 en la rive droite, o sea en la ribera derecha, y a la izquierda, en la rive gauche, de 10 a 12. O sea, del 1 al 9 y del 10 al 12. Evidentemente vemos que la ribera derecha tiene mucho más supremacía que la ribera izquierda. Es decir, que la aglomeración urbana se buscaba de agrupar a este lado del río antes que en el otro. Pero entre 1852 y 1870 fue el momento de los grandes cambios. En los antecedentes inmediatos de esta situación fue las experiencias del prefecto Rambuteau. Estas medidas sostenían que los viejos barrios superpoblados deberían proveerse de agua y también de sombra, es decir, de vegetación. Su gestión, que de alguna manera había sido resuelta dotando la iluminación a gas recientemente difundida en amplios sectores. Y se quintuplicó la cantidad del desarrollo justamente de esta iluminación, que hizo que se calificara desde entonces a París como la ciudad luz. Se comenzaron a abrir calles dentro de estas iniciativas, primero con un ancho de 13 metros, y tener una calle de 13 metros, que serían nuestras actuales calles en cualquier ciudad americana, las calles comunes del trazado urbano del centro de una ciudad, parecía realmente un asombro. Claro, antes tenían calles de 3, 4 metros y tener una calle de 13 metros era todo una conquista. Asimismo, el 1 de enero de 1860, el emperador Napoleón III dictó la ley de anexar los pueblos vecinos agrandando el ejido urbano, es decir, agrandando la ciudad. Y entonces se cambió la jurisdicción de cada uno de los 20 nuevos distritos o arrondissements que se superpusieron al antiguo trazado de división, descentralizando administrativamente la ciudad, dado que cada uno tuvo su propio centro comunal, la mairie. Es muy interesante observar que luego el criterio de división se basó en el uso de una espiral, es decir, veíamos que en Versalles las líneas confluían a un centro,
Veíamos que en Roma la entrada desde el norte de la ciudad se difundía con un tridente. De alguna manera era un embudo hacia un punto. Pero acá la situación es distinta. Y la idea de espiral, cuyo centro de la espiral es el palacio del emperador, es realmente una figura nueva que puede asociarse a un movimiento permanente de la vida, es decir, de la evolución. En síntesis, lo que se hace es una nueva red de calles anchas y rectas que se superpuso a la trama medieval. ¿Cuáles eran los centros de atracción? Las áreas comerciales y las estaciones de ferrocarril. Si bien se preocupó el trazado de preservar los monumentos más importantes, manteniéndolos como nuevos puntos de estas largas perspectivas, también se crearon nuevos puntos de intersección a donde debía alojarse nuevos monumentos, y tal es el caso de la Ópera de París. Siguiendo con la idea de dotar a la ciudad de espacios verdes, se crearon espacios públicos de parques como el Bois de Boulogne o Vincennes, donde la afluencia de público marcó justamente una nueva relación social. Bailes, encuentros sociales, espacios para merendar. Y también se formalizó la construcción de escuelas, hospitales, bibliotecas, mercados, cementerios. Y se renovó profundamente la instalación de provisión y evacuación hidráulica. Y se proyectó nuevos acueductos para poder justamente suministrar esta agua en forma constante, y se trazó una instalación de gas, es decir, el suministro de iluminación. Evidentemente, toda la ciudad fue desclavijada, se le sacó sus clavijas, pero a su vez se la armó como una nueva ciudad. Cabe preguntarse por qué se hizo el proceso sobre la vieja ciudad de París, una cosa tan profunda, tan radical. ¿Por qué se armó sobre las ruinas de la vieja ciudad? Podemos pensar en la irrefrenable atracción de lo nuevo. Podemos pensar en que el poder de Napoleón III no se apoyaba sino a través de toda una tradición genealógica, tratando de capitalizar todas esas águilas imperiales. Pero realmente caben muchas interpretaciones y podemos pensar que en el balance final que la población tendió a duplicarse. Si bien se demolieron cerca de 30.000 edificios, se construyeron más de 100.000. El resultado fue que esa sociedad burguesa del Segundo Imperio encontró un nuevo escenario, un nuevo ambiente, donde pudo desenvolverse con total comodidad y además expandirse con ese sistema del espiral hacia límites imprecisos. Si bien es verdad que se perdió el viejo París, se generó una nueva ciudad, y esta acumulación sucesiva de definiciones históricas no dan como resultado sino la comprensión de este plan general. Lo nuevo fue el edificio de viviendas, es decir, aquello que, como aquella ciudad romana a los costados de la vía tenían una distribución semejante en altura, también se procesó en París, donde todos los inmuebles tuvieron una misma altura marcada por la reglamentación. ¿Y la gente? Cabe preguntarse justamente, ¿qué pasaba con la gente en semejante desastre? La gente vagaba por las calles sin encontrar referencia, le habían quitado justamente la identificación. Hoy en día cualquier habitante de cualquier ciudad se desplaza, tal vez en un transporte público, y mirando ocasionalmente alguna referencia sabe a dónde está ubicado o el tiempo que tiene de demora de su viaje hasta llegar a destino. En este momento, en París de 1860, 65, 70, los ciudadanos habían perdido la referencia a esa ancestral que tenían de generaciones y generaciones. Y este es el personaje justamente que toman escritores como Baudelaire y denominan el flâneur, que no es sino el parisino que vaga perdiendo sus hitos, marchando dentro de esa red, buscando nuevos parámetros y ambicionando generar una nueva memoria colectiva. El objetivo justamente se concretaría solamente con una visión de conjunto, porque se había perdido la importancia de cada parte. Los monumentos tradicionales que habían permanecido estaban rodeados de una atmósfera
que los ubicaba en otro concepto, en otra idea. Y estos, además, eran acompañados por nuevos símbolos que representaban el progreso industrial o la presencia dominante de la alta burguesía en monumentos como la Ópera de París. ¿Dónde había quedado Notre Dame? Y en el recuerdo había quedado como alojada en su mismo sitio, como una especie de un recuerdo del pasado, pero que realmente lo importante era todo este enorme movimiento que se había generado con el Gran Cambio. Numerosas plazas eran los nuevos sitios de unión, ya no justamente el interior de una iglesia. También fueron las avenidas a donde justamente la gente se empezó a acomodar en mesas, en espacios sociales a la vera de las aceras o de las veredas. Y esta nueva ciudad, como resultado de tantas líneas convergentes, desde el tendido de las nuevas infraestructuras, la facilidad de desplazamiento de tropas para controlar aquellas posibles barricadas que se formaban en estas calles angostas, arribaban a un París nuevo, a un París que era un gran negocio presentarlo como un nuevo modelo universal de ciudad, donde aparentemente era una fiesta sin fin.